Muy bien, estamos nuevamente en este tiempo devocional en la que Gila Emuná, Casa de Israel, como de costumbre, ¿verdad? Emuná significa escuela ministerial de unción y adoración. Tenemos un lema también para lo que es la Kehila Emuná. Kehila Emuná tiene las siglas Emuná, E de escuela ministerial, M, ¿verdad? U-N-A, unción y adoración. Estamos ahora en el devocional que tiene como bandera, ¿verdad? La palabra que desarrolla Tito, capítulo 1, versículo 9, que dice así: apegado a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y pueda convencer a los que contradicen. Hoy vamos a iniciar nuevamente lo que es eh, la quinta parte del proceso de devocional templo. Hoy vamos a conocer lo que es Korbanot. Korbanot, si ustedes se fijan, le he puesto presente, no le he puesto ofrenda, porque es algo más especial que ofrenda, es un presente. Pero desde antemano les digo, voy a explicar esto, vamos a desarrollar este devocional, no desde el punto de vista doctrinal. No voy a mostrar el Corbanot desde el punto de vista doctrinal, sino desde el punto de vista conceptual, conceptos, ¿verdad? Etimología. Vamos a definir lo que es el concepto de ofrendas, la etimología. Conceptualmente, nosotros podemos ver, ¿verdad? En Levítico 27, ustedes pueden buscar en su Biblia, Levítico 27, ¿verdad? Versículo 30 y versículo 32. Yo lo leo, dice así: todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo o fruto de los árboles, son de Yuhei Bajé. Quedan dedicados a Yuhei Bajé. Todos los diezmos de la manada o del rebaño, todo lo que pase bajo la vara del pastor, cada décimo quedará dedicado a Yuhei Bajé. Repito, todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo o frutos de los árboles, son de Yuhei Bajé, quedan dedicados a Yuhei Bajé. Y todos los diezmos de la manada o del rebaño, todo lo que pase bajo la vara del pastor, cada décimo quedará dedicado. Pues conceptualmente todo lo que es la décima parte, ¿verdad? De lo que es la semilla, los frutos de los árboles, los frutos del campo, todo lo que es semilla y es fruto,
que produce la tierra, Yuhei Bahei dice que le pertenece. Quedan dedicados a Yuhei Bahei. De manera que si el pueblo de Israel sembraba y cuando cosechaba la semilla que producía la siembra, la 10ª parte de la semilla apartaba para Yuhei Bahei. Y la 10ª parte de los frutos apartaba para Yuhei Bahei. Significa también que si tiene, por ejemplo, 100 manzanas, el israelita logró producir 100 manzanas. Entonces apartaba 10 manzanas para Yuhei Bahei y 90 le quedaban. Y lo mismo es cuando dice todos los diezmos de la manada o del rebaño. Todo lo que pase bajo la vara del pastor, cada décimo quedará dedicado a Yuhei Bahei. ¿Cómo es eso que todo lo que pasa por la vara del pastor? Significa que ponían en una especie, ¿verdad?, de corredor en el campo y hacían pasar a las ovejas, a los animales, toda clase de animales, pero pongamos el ejemplo de las vacas, ¿verdad? Iban pasando todas las vacas, todas, digamos, las ovejas, ¿verdad? Iban pasando todas las ovejas. Entonces el pastor o el sacerdote, ¿verdad?, con la vara que usaba para caminar, mojaba una tela, ¿verdad? Lo teñía de rojo con algún tipo de tinta, ¿verdad? Lo mojaba, lo teñía de rojo y lo ponía en la punta, lo amarraba en la punta de la vara del pastor, del sacerdote, el encargado, o del pastor de las ovejas, digamos, en su lugar. Si tenía 100 ovejas, ponía en fila las 100 ovejas y las hacía pasar y contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A la 10ª la marcaba de rojo. Y así van pasando las ovejas y a él iba contando al que le correspondía el número 10, a ese manchaba de rojo. A eso se refiere el versículo 32, donde dice que todo lo que pase bajo la vara del pastor, cada décimo quedará dedicado a Yuhei Bahei. Entonces, todo soberano recibe de sus súbditos. Conozcamos bien que estamos explicando lo que es el Corbán desde el punto de vista conceptual. Todo soberano, rey, digamos, recibe de sus súbditos un tributo. En el caso de Israel, su soberano es Yuhei Bahei. Y el tributo es el que conocemos como diezmo. El tributo que recibe Yuhei Bahei es el diezmo, ¿verdad? Entonces, como este soberano, ¿verdad?, recibe de nosotros el diezmo, según lo que conocemos en Génesis 28, versículo 20. Usted puede revisar en su Biblia. Génesis 28, versículo 20 y 22 al 22 dice: Jacob entonces hizo un voto. Jacob entonces hizo un voto diciendo: si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yuhei Bahei será mi Elohim.
y esta piedra que he erigido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des separaré un diezmo para ti. Entonces le decía nuestro padre Jacob, ¿verdad? Nuestro padre Israel, que si le daba ropa, calzado, comida, y lo mantenía, ¿verdad? A salvo, al regreso. Entonces él iba a dar la 10ª parte, ¿verdad? De lo que él poseyera. Entonces vemos que el tributo que se le da al Padre Celestial, al Dios creador nuestro, al Elohim creador nuestro, es la 10ª parte de lo que a nosotros nos pertenece. Entonces la etimología que estamos viendo es que el diezmo viene de la palabra hebrea, según el diccionario Strong hebreo español, número 4643, que en hebreo se llama o se dice maaser. Maaser, el significado es 10ª parte, pero maaser viene de la raíz eser, según el Strong hebreo 6240, ¿verdad? Viene de la raíz eser. Entonces, para corroborar, ¿verdad? Vemos en Números, ¿verdad? Vemos en Números, capítulo 11, versículo 19. Y dice así: ustedes comerán no un solo día, ni dos, ni siquiera 5 días o 10 o 20. Números 11, 19, repito. Ustedes comerán no un solo día, ni dos, ni siquiera 5 días, o 10 o 20. Porque viene de la raíz es ser, ¿verdad? Es la 10ª parte. Y les está diciendo que por eso, por este concepto que estamos entendiendo del diezmo, ¿verdad? Por este concepto del diezmo, les dice que ellos serán bendecidos. No un solo día comerán, ni dos, ni siquiera 5 o 10 o 20. Comerán siempre, serán bendecidos siempre, tendrán alimento, tendrán bendición, tendrán vestido, calzado, tendrán heredad de animales, de semilla, de producto del campo. Entonces, vamos conociendo que Maaser, la Maaser es la 10ª parte, Maaser es el diezmo, y que somos bendecidos si nosotros le damos ese diezmo al Eterno, que es el tributo de nuestro Elohim soberano. También tenemos que saber que existen 3 tipos de diezmos. 3 tipos de diezmos vamos a conocer. Está el Maaser Rishon, el Maaser Sheni y el Maaser Ani. El Maaser Rishon es el primer diezmo. ¿Qué es el Maaser Rishon?
Es el primer diezmo, es el primer diezmo del pueblo de Israel. Una décima parte se le entregaba a los levitas anualmente, según Levíticos 27, versículo 30 al 33. Y dice así, que ya lo leímos, ¿verdad? Todos los diezmos de la tierra, sea semilla del suelo o frutos de los árboles, son de Yuhei Bajei, quedan dedicados a Yuhei Bajei. Y si alguien desea redimir alguno de sus diezmos, deberá añadirle una quinta parte. Todos los diezmos de la manada o del rebaño, todo lo que pase bajo la vara del pastor, cada décimo quedará dedicado a Yuhei Bajei. No debe buscar si es bueno o malo, ni hacer sustitución por él. Si hace sustitución por él, entonces él y el sustituto quedarán ambos dedicados. No se podrá redimir. Ese es el primer diezmo, el que dice. En concepto claro, ¿verdad? Es lo mismo que explicábamos anteriormente, que todo si es animal, si es fruto, si es semilla, la décima parte es para Yuhei Bajei. Ese es el primer diezmo, el Maser Rishon. El segundo diezmo es el Maser Sheni. El Maser Sheni es el segundo diezmo. Es otro diezmo que se le entrega la décima parte, y este se llevaba a las fiestas en Jerusalén para que cada israelita lo consumiera durante las fiestas. Esto nosotros lo podemos conocer en el libro de Devarim, ¿verdad? 14. Usted puede buscar en su escritura. Devarim 14. Versículo 22 al 26. Debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra que se trae del campo. Debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y rebaños, en presencia de Yuhei Bajei tu Elohim, en el lugar donde Él escoja establecer su nombre, para que aprendas a reverenciar a Yuhei Bajei tu Elohim siempre. Si la distancia es muy grande para ti y no puedes transportarte, porque el lugar que Yuhei Bajei tu Elohim ha escogido para establecer su nombre te queda lejos, y porque Yuhei Bajei tu Elohim te ha bendecido, puedes convertirlos en diezmo, y envuelve el diezmo y llévalo al lugar que Yuhei Bajei tu Elohim haya escogido. Y gasta el diezmo en todo lo que deseas, ganado, oveja, vino u otra bebida embriagante, o cualquier cosa que desees, y debes festejar allá en presencia de Yuhei Bajei tu Elohim, y regocíjate con tu familia. ¿Qué significa esto? Que el primer diezmo usted sabe que tiene que apartar la décima parte, ¿verdad? Si tiene $100, usted va a apartar $10. Pero el segundo diezmo es que usted ahora, de esos $100, que usted de esos $100 aparta el primer diezmo, que es $10. Ahora, ¿cuál sería el segundo diezmo? Como le quedan $90, usted aparta $9. Esos $9 los va a ocupar, los va a usar, los va a gastar usted, y los va a guardar primeramente como eso sería como un ahorro. Porque cuando llegue, por ejemplo, la fiesta del Pesaj,
del Yom Teruah, del Yom Kippur, del Sukkot. Entonces usted ya tiene el segundo diezmo del cual puede hacer uso para gastarlo, para comer, para comprarse lo que necesite, ¿verdad? En el día de la fiesta. El Maser Sheni es ese es el segundo diezmo que usted aparta para poderlo disfrutar en el día de la fiesta. Y si vive lejos, dice, el israelita vive lejos, y entonces, y no puede llevar frutas, no puede llevar el alimento, ¿verdad? No puede llevar el vino, porque se lo pueden robar en el camino. Entonces, lo que dice Yuhei Bahei es que lo vendas, esa décima parte del segundo diezmo, vendes la fruta, vendes los animales, vendes tu aceite, tu harina, ¿verdad? Y lo conviertes en dinero. Y entonces, cuando tú te transportes a la fiesta, al templo, ese dinero lo llevas y lo gastas y lo disfrutas en la fiesta. A eso se refiere el segundo diezmo. Entonces, otra vez, ¿verdad? El primer diezmo, que es el Maser Rishon, usted aparta la décima parte. Si son $100, usted aparta $10. Le quedan 90. Entonces, el segundo diezmo es el Maser Sheni, que usted aparta de 90, aparta $9. ¿Verdad? Entonces, los $81 que le quedan, ya usted los puede gastar en lo que usted quiera. Pero el primer diezmo inmediatamente tiene que soltarlo, tiene que entregarlo, ¿verdad? Para el templo. Y el segundo diezmo usted lo guarda para cuando corresponda la fecha de fiesta del Eterno. Y está el tercer diezmo, que es el Maseraní. El tercer diezmo es el diezmo de los pobres. El diezmo de los pobres es cada 3 años. Se reemplazaba el diezmo de las fiestas por este. Cada 3 años se reemplazaba el diezmo de las fiestas por este, para ser consumido por los más necesitados. En el libro de Barín 14, 28 y 29 lo establece. Dice, cada tercer año debes sacar todo el diezmo de tu producto de ese año, pero déjalo dentro de tus asentamientos. Entonces el levita, que no tiene porción hereditaria como tienes tú, y el extranjero, el huérfano y la viuda en tus asentamientos, vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yuhei Bahei tu Elohim te bendiga en todas las empresas que inicies. Entonces significa que el Masher Ani, cada 3 años, por ejemplo, el primer año usted va a apartar la décima parte, es el primer diezmo para el levita. Ese mismo año usted aparta un segundo diezmo para las fiestas, para consumirlo en las fiestas, para su familia, para todo lo suyo. El tercer diezmo es el diezmo de los pobres. Primero y segundo año usted hace la entrega del primer diezmo y usa el segundo diezmo. El tercer año ya usted aparta todo el diezmo, ¿verdad? Para lo que es los levitas que están en su localidad. El israelita apartaba el diezmo al tercer año para el levita que estaba en su localidad, porque no todos los levitas y los sacerdotes
eran llamados para servir a las fiestas en el templo. Entonces, no todos se iban a la fiesta, se quedaban en su localidad. Entonces, ese levita, ¿verdad? Estaba necesitado. Entonces a ese levita se le entregaba, ¿verdad? Y ese diezmo era para la viuda, para el extranjero, ¿verdad? Para el huérfano, para el pobre y para el levita. Era para 5 necesidades. Por eso decía que al tercer año el israelita recogía todo el diezmo para el levita, para el pobre, para el extranjero, para la viuda, ¿verdad? Para el levita, para la viuda, para el extranjero, para el huérfano, para el pobre. Para esas 5 cosas, para esas 5 opciones de necesidades, servía el diezmo de los pobres. Entonces, el Maser Rishon, el primer diezmo, la 10ª parte, el Maser Sheni, el segundo diezmo, que es el diezmo del diezmo, y el Maser Ani, que es el diezmo de los pobres, que se recogía al tercer año, al sexto año, según el orden que se llevaba para completar con el año Shemitah. Entonces, avanzando, vamos a ver conceptualmente también, ¿verdad? Adicionalmente, cosas adicionales, adicionalmente a los diezmos, se tributan ofrendas voluntarias. Entonces, aquí hay 2 tipos de ofrendas. Lo que es la sedaká, que según el diccionario Strong Hebreo Español 6666 significa justicia. Sedaká significa justicia, significa derecho, significa rectitud, significa aporte económico que se le entrega a los más necesitados. Eso significa sedaká. Y también está la otra ofrenda, que es el corbán, que es lo que nos interesa a nosotros ahora, conocer lo que es el corbán, o conocido como los corbanot, ¿verdad? Según el diccionario Strong Hebreo Español, el corbán viene de la raíz harab, que también el Strong lo define como karab, acercarse, traer, venir, estar cerca, preparar, presente. En otras palabras, es un regalo para Yuhei Bahei. En la antigüedad, en el tiempo de nuestros antepasados, los reyes recibían un regalo de parte de sus súbditos, recibían un presente de parte de sus súbditos. Se acostumbraba a llevarle un presente al rey. Cuando se dio el caso del rey David, que salió huyendo, ¿verdad?, de su hijo Absalón, le dijeron que corriera y no se detuviera por nada y que cruzara el Jordán. Entonces él huyó y corrió, ¿verdad? Cuando cruzó el Jordán, que ya estaba agotado, exhausto, buscó quien le ayudara y encontró una familia que le dio hospedaje, le dio techo, le dio comida y un lugar donde dormir. Y entonces ellos, como lo reconocían como rey, le entregaron un presente, ¿verdad? Entonces el corbán, la sedaká, perdón, es una ofrenda que usted puede entregar a los más necesitados cuando usted lo guste, cuando usted lo desee.
El corbán es un presente, un regalo que usted le entrega a Yuhei Bahei. Avanzando, vamos a ver ahora los tipos de corbán o su clasificación, ¿verdad? Conocemos en Levítico 7, versículo 37, que esas son las instrucciones, ¿verdad? Dice así, esas son las instrucciones de la HaTorah, de la Torah, ¿verdad? Para la ofrenda quemada, que es Olá. Ya menciona ahí cómo se llama cómo se es la ofrenda quemada. Es Olá. Estamos conociendo el primer corbán. La ofrenda quemada es Olá. La ofrenda de grano es Minjá. El segundo corbán es Minjá. Y la ofrenda por el pecado es Hatat. Tercera, ¿verdad? Y la ofrenda por la culpa es Asham. Así como la ofrenda de ordenación, que no lo vamos a ver ahora porque no es muy común. Y la ofrenda de paz sí, porque ese es el más común. Es la ofrenda de paz, es el Shelamim. Entonces los korbanot que nosotros vamos a estudiar, vamos a ver en este devocional es, ¿verdad? El Olá, el Minjá, el Hatat, el Asham y el Shelamim. Y sigue diciendo Levítico 5, ¿verdad? 10. Y todo esto dice, y del otro hará holocausto conforme a la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Esto lo podemos conocer nosotros, lo que dice en Levíticos o Baikra 5:10. Y podemos comparar, ¿verdad? En Números 29:18. En Números 29:18 dice, lo busco, 29:18, y dice, las ofrendas de comida y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. El 21 dice, las ofrendas de comida. Recuerden que el 29 Números o Bamidbar, ¿verdad? 29:18. Si ustedes se fijan, está hablando de las ofrendas de comida. Las ofrendas de comida y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Luego habla de las ofrendas de comidas y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Luego en el 24 habla las ofrendas de comida y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Entonces, para que entendamos cuáles son las ofrendas quemadas, las ofrendas y lo que Él pide, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que conocer que conforme a la ley que dice el holocausto, ¿verdad? Siempre va a haber ofrenda de comida y libación, ya sea que se sacrifique un toro, un carnero, un cordero, y en las cantidades prescritas. Eran 2 litros de flor de harina,
Era una botella de vino, era una cantidad de vino, ¿verdad? Entonces eso era lo que, de eso se está hablando. Ahora, avanzando para que vayamos entendiendo un poco más, vamos a conocer el Corbán Olá, que es el primer Corbán que les mencionaba. El Corbán Olá según Levíticos, ¿verdad? Según Levítico. Vamos a buscar en Levíticos 1, que así inicia Levítico 1. Levíticos 1, del 1 al 9 dice: Yuhei Bajei llamó a Moshe y le habló desde la carpa de la reunión diciendo: Háblale al pueblo israelita y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yuhei Bajei, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yuhei Bajei. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptada en su favor, en expiación por él. Si el israelita no ponía la mano sobre la cabeza del animal, no era aceptada. El toro será sacrificado delante de Yuhei Bajei y los hijos de Aarón. Los sacerdotes ofrecerán la sangre rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. La ofrenda quemada se desollará y se cortará en trozos. Los hijos de Aarón, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los trozos con la cabeza y la grasa sobre la leña que hay en el fuego sobre el altar. Sus entrañas y sus patas se lavarán con agua y el sacerdote lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yuhei Bajei. Esa es la ofrenda de adoración, la ofrenda, el Corbán Olá. Esa es. Es una ofrenda de adoración que se llama Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim significa un alto grado de santidad. Y el procedimiento era que se degüella al lado norte de la Sará, ¿verdad? El lado norte de la Sará era el lugar de sacrificio. Al costado norte del templo se degüella el animal. Y la forma en que degüella el animal es una práctica tan específica que no debe cortarse, ¿verdad? Como les dijera, con mucha rapidez o con mucha inquietud, con mucha precisión, no, ¿verdad? Sino que se degüella, se hace un corte, se busca la vena del animal. Ya el israelita ya los conocía, entonces hacía un corte rápido y preciso para que empezara a fluir sangre del animal, el animal no sufriera mucho, ¿verdad? El animal fuera perdiendo su vigor y su energía, ¿verdad? Y muriera instantáneamente. Esa era la forma en que la función del sacerdote hacía
el degollar al animal. La sangre, poco después, el sacerdote tenía una vasija donde recogía la sangre del animal y esa sangre era arrojada alrededor del altar. El altar que está al suroeste y noroeste, ¿verdad? Según Levíticos 1:5, que lo voy a leer, que dice: el toro será sacrificado delante de Yahvé y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está en la entrada de la carpa de reunión. Es el altar de sacrificio, ¿verdad? Rociaba la sangre en las esquinas del altar de sacrificio y se le quita toda la piel al animal y el nervio ciático se le quita también. El animal es consumido completamente en el altar de cobre. En el altar de sacrificio, el altar de cobre, era quemado el animal hasta que se convirtiera en humo. Esa es, ¿verdad?, la ofrenda de adoración, que es el Corbán Olá. El Corbán Minjá es la ofrenda de granos. Continuamos en Vaikra capítulo 2, versículo 1 al 16, que dice: cuando una persona presente una ofrenda de harina a Yahvé, su ofrenda será harina selecta. Vertirá aceite sobre ella y le pondrá incienso. Y se la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Los sacerdotes tomarán de ella un puñado de su harina selecta y aceite, así como todo su incienso, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos, porción sagradísima de la ofrenda encendida de Yahvé. Cuando presenten una ofrenda de comida asada al horno, será de harina selecta, tortas ácimas mezcladas con aceite o galletas ácimas untadas con aceite. Si tu ofrenda es una ofrenda de comida a la sartén, será de harina selecta mezclada con aceite ácima. Pártala en pedazos y vierte aceite sobre ella, y esa es una ofrenda de comida. Si tu ofrenda es una ofrenda de comida en cacerola, la harás de harina selecta en aceite. Cuando presentes a Yahvé una ofrenda de comida hecha de cualquiera de estas maneras, se le traerá al sacerdote, a quien la llevará al altar. El sacerdote sacará la porción simbólica de la ofrenda de comida y la convertirá en humo sobre el altar como ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Y el resto de la ofrenda de comida será para Aarón y sus hijos, una porción sagradísima de la ofrenda encendida de Yahvé. Ninguna ofrenda que presente a Yahvé deberá hacerse leudada, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda extendida para Yahvé. Podrás traérsela a Yahvé como ofrenda de producto selecta, pero no se deberán ofrecer sobre el altar para olor grato. Sazonarás con sal toda ofrenda de comida tuya. No omitirás de tu ofrenda de comida la sal de tu alianza con Elohim. Con toda ofrenda tuya debes ofrecer sal. Si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahvé,
Traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido, como tu ofrenda de comida de primicias. Le agregarás aceite y le pondrás incienso en una ofrenda de comida. Y el sacerdote convertirá en humo una porción simbólica, un poco del grano molido y del aceite con todo el incienso como ofrendas encendidas a Yahweh. Entonces, esta ofrenda de granos o Korban Minja, ¿verdad? Se conoce como ofrenda de los cereales o ofrenda de granos. El procedimiento era que se llevaba la harina, era una harina de flor de harina, ¿verdad? Así se llamaba, era una harina muy selecta, era flor de harina, así le decían. Era la harina más especial, la flor de la harina. Entonces él se lleva la harina junto con el incienso y el aceite. Luego el sacerdote tomará un puñado de la harina, ¿verdad? Tomaba con su mano, sacaba una porción de harina, vertía un poco de aceite sobre la harina y vertía el incienso y hacía la mezcla y se quemaba eso al fuego. Y cuando se trataba de una ofrenda cocida, o sea, de una preparación en sartén, ¿verdad? Con aceite. Entonces el sumo sacerdote tomaba su porción y el resto se quemaba en el fuego. Si era una torta, ¿verdad? Cocida, la partía, sacaba la cuarta parte, medía la porción en 4 partes y la cuarta parte la llevaba al altar para ser quemada. Y las 3/4 partes las apartaba para el sacerdote, para el Cohen Gadol y los Coanim. Entonces esa era la forma del Korban Minja, de la ofrenda de granos. Porque recordemos que era así como dice, ¿verdad? En Vayikra capítulo 2, así era que se realizaba. Ese es el Korban Minja, es el segundo Korban que vamos viendo. Ahora el Korban Hatat, que es el Korban interno. Ya les voy a explicar por qué interno. En Levíticos o Vayikra 4 hace esa referencia, versículo 1 al 6. Yuhei Bahei habló a Moshe diciendo, háblale así al pueblo israelita. Cuando alguien incurra en culpa inadvertidamente con relación a cualquiera de los mandamientos de Yuhei Bahei en cuanto a cosas que no deben hacerse y hacer una de ellas. Si es el sacerdote ungido el que ha incurrido en culpa, de modo que la culpa caiga sobre el pueblo, ofrecerá por el pecado del que es culpable un toro de la manada sin tacha, como ofrenda por el pecado a Yuhei Bahei. Traerá el toro a la entrada de la carpa de reunión delante de Yuhei Bahei y le pondrá la mano en la cabeza al toro. Se inmolará el toro delante de Yuhei Bahei, y el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del toro y la traerá a la carpa de reunión. El sacerdote introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yuhei Bahei, frente a la cortina del santuario. El sacerdote pondrá un poco de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la carpa de reunión delante de Yuhei Bahei, y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada de la carpa de reunión. Le quitará toda la grasa al toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los 2 riñones
y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos y las protuberancias del hígado, la cual quitará con los riñones. Entonces, ¿por qué les decía que era un Corban Hatat interno? Porque esto era con referencia a los Kohanim, a los sacerdotes. Cuando ellos dicen no por mala intención, sino por algún tipo de que se les escapó, se les olvidó, ¿verdad? O era una acción, ¿verdad? No voluntaria. Ellos cometían, ¿verdad? Ellos no fueron en ciertas situaciones, no fueron obedientes al mandamiento, ¿verdad? Pecaron con desobedecer un mandamiento, algún coaní o algún cohen gadol. Entonces lo que se hacía era que venía el sacerdote, llevaba el toro, le imponía las manos, el cohen gadol sacrificaba el toro, ¿verdad? Delante de Yuhei Bajei se rociaba, y entonces el cohen gadol recogía con una vasija la sangre del animal y se introducía adentro del lugar santo, al lugar donde está el altar de incienso, el altar de oro donde se eleva el incienso. Ahí llegaba ante el altar de oro donde está la parte del incienso, donde se quemaba el incienso vegetal. Ahí el cohen gadol con su dedo salpicaba la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Rociaba 7 veces con su dedo la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Y luego el sacerdote salía, ¿verdad? Y quemaba y quemaba la grasa del animal, ¿verdad? Esa es la forma en que lo hacían. El procedimiento bien explícito lo menciona Vaikra, ¿verdad? Imposición de manos solo cuando era Parelen Dabar Shel Sibur. Así lo dice la Mishnah. Imposición de manos solo cuando era par Helem Dabar Shel Sibur, que significa toro comunitario por ocultamiento de un asunto. Por ejemplo, ¿qué pecado podían tener o qué desobediencia podían tener los Kohanim? Cuando los Kohanim enseñaban algo de la Torá, que era una interpretación personal de ellos y no la interpretación que daba Yuhei Bajei, lo llevaban al pueblo a nivel personal. Entonces, ese Kohanim, ¿verdad? O ese levita, tenía que ofrecer ese sacrificio, esa ofrenda por pecado comunitario. ¿Por qué? Porque el Coanín hacía pecar al pueblo, porque el pueblo solo recibía el conocimiento, recibían las instrucciones y lo hacían. Pero si el Coanín enseñaba malas cosas, entonces llevaba a pecar a todo el pueblo. Entonces él tenía que hacer una ofrenda por pecado comunitario. A eso se le llama el Corban Hatat interno. Ahora el Corban Hatat externo era para cualquier miembro del pueblo de Israel. Era una ofrenda por pecado individual. Según Levíticos 24, según Levíticos 4 del 27 al 35, dice así: si alguna persona del pueblo incurre inadvertidamente en culpa al hacer cualquiera de las cosas que por mandamiento de Yuhei Bajei no se deben hacer, y se da cuenta de su culpa, o que se le traiga a su atención el pecado de que es culpable, traerá una cabra, ¿verdad?,
sin tacha, como su ofrenda por el pecado del que es culpable. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y se inmolará la ofrenda por el pecado en el lugar de la ofrenda quemada. El sacerdote tomará con su dedo un poco de esa sangre y la pondrá en los cuernos del altar de la ofrenda quemada, y todo el resto de la sangre la derramará en la base del altar. Le quitará toda la grasa tal como se le quita la grasa al sacrificio de bienestar, y el sacerdote la convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Yuhei Bajei. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Si la ofrenda que trae como ofrenda por el pecado es una oveja, la traerá hembra sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y se inmolará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se inmole la ofrenda quemada. El sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y todo el resto de la sangre lo derramará en la base del altar. Y toda la grasa se la quitará tal como se le quita la grasa el sacrificio de bienestar, y el sacerdote la convertirá en humo sobre el altar, sobre la ofrenda encendida de Yuhei Bajei. Así el sacerdote hará expiación en su favor por el pecado del que es culpable y será perdonado. Entonces, este Corban Hatak es la ofrenda por el pecado individual, es la ofrenda externa, el Corban Hatak externa. Según lo que dice Vaikra 4, 27 al 35, ¿verdad? Siendo también este Corban de alto grado de santidad, es cuando un miembro del pueblo de Israel, un israelita, pecaba inadvertidamente, ¿verdad? Caía en pecado sin intención, ¿verdad? Entonces el procedimiento era el semijá, ¿verdad? El semijá es la imposición de manos sobre el animal. Luego era degollado en el lado norte de la Azara. Recordemos que la Azara es el lugar de sacrificio, es el lado norte del lugar de sacrificio en el templo. Entonces ahí donde está el altar de cobre donde se rociaba la sangre. La sangre era aplicada 4 veces en los cuernos del altar exterior del altar de cobre. Y la grasa es quemada en el altar y el animal es ingerido por los sacerdotes, ¿verdad? Se quemaba, ¿verdad? Una parte de la grasa del animal y lo demás era comido por los sacerdotes, era ingerido por los sacerdotes. Esto es según el Mishnah, ¿verdad? Y según la Torá. Ahora vamos a ver el Corban Hasham. El Corban Hasham, que es según Levítico 5, es la ofrenda por la culpa. Levítico 5, 14 hasta el 6, 7. Y Yuhei Bajei le habló a Moshe diciendo: cuando una persona cometa una infracción por ser negligente inadvertidamente en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas de Yuhei Bajei, traerá a Yuhei Bajei como un sacrificio un carnero sin tacha de rebaño, que se pueda convertir en un pago en plata, según la pesa del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas sagradas, y le añadirá una quinta parte y se le dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación a su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. Y cuando una persona, sin saberlo,
peque en relación con cualquiera de los mandamientos de Yuhei Bajei en cuanto a cosas que no deben hacerse y luego se da cuenta de su culpa, estará sujeto a castigo. Traerá al sacerdote un carnero sin tacha del rebaño o el equivalente como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación en su favor por el error que cometió inadvertidamente y será perdonado. Es una ofrenda por la culpa que ha incurrido en la culpa delante de Yuhei Bajei. Yuhei Bajei le habló a Moshe diciendo, cuando una persona peque y cometa una ofensa contra Yuhei Bajei, al tratar engañosamente con su prójimo en asuntos de un depósito o una promesa, o al robar, o al defraudar a su prójimo, o al encontrar algo perdido y mentir sobre algo, sobre ello, si jura falsamente concerniente a cualquiera de las diversas cosas que uno puede hacer y pecar en ello, cuando uno haya pecado así y al darse cuenta de su culpa, devuelva lo que obtuvo mediante robo o fraude, o el depósito que se le confió, o el objeto perdido que encontró, o cualquier otra cosa en la que haya jurado falsamente. Pagará la cantidad principal y le añadirá la quinta parte. Se le pagará a su dueño cuando se dé cuenta de su culpa. Luego traerá el sacerdote como su sacrificio para Yuhei Bajei un carnero sin tacha de rebaño, o el equivalente como ofrenda por la culpa. El sacerdote hará expiación en su favor delante de Yuhei Bajei y será perdonado por cualquier cosa que haya hecho para hacerse culpable. Entonces, según Levítico 5, 14 al capítulo 6, versículo 7, este Corbán Ashán, que es la ofrenda por la culpa, que siempre es un alto grado de santidad, el procedimiento es la imposición de manos, la semijá, ¿verdad? La imposición de manos. Era degollado el animal en el lado norte siempre de la Sará. La Sará es la región donde está el altar de sacrificio. La sangre era rociada 2 veces en las paredes del altar, en el lado suroeste o noreste, ¿verdad? Según lo que leímos ya en Levíticos 1:5. Solo se quemaban las partes designadas que dice en Baikra. El resto de la carne era para el sacerdote. Ese es el Corban Ashán, ofrenda por la culpa. Entonces, antes de ver el Corban Shelamín, tenemos que entender que hay 2 tipos de Corban Shelamín, que es el Corban Shelamín es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. La primera ofrenda Shelamín es Shalme Yalid Kodshe Kalim. La segunda ofrenda es Shalme Sibur Kodshe Kodashim. El Shalme Yalid es la ofrenda de paz personal y el Shalme Sibur es la ofrenda comunitaria. La ofrenda comunitaria. Vamos a ver estos 2 Korban Shelamín. El Corban Shelamín, según Levíticos o Baikra, capítulo 3. Baikra, capítulo 3. Versículo 1 al 17 dice así. Estamos en el Corban Shelamín, ¿verdad? La ofrenda de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de bienestar, si ofrece algo de la manada
sea macho o hembra, traerá delante de Yuhei Bajei uno sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda y la inmolará a la entrada de la carpa de reunión, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre contra todos los costados del altar. Entonces presentará del sacrificio de bienestar como ofrenda encendida para Yuhei Bajei la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, que hay en los lomos, y la protuberancia en el hígado, la cual sacará con los riñones. Los hijos de Aarón convertirán esto en humo sobre el altar, con la ofrenda quemada que está sobre la leña que hay en el fuego como ofrenda encendida de olor grato a Yuhei Bajei. Y si su ofrenda para el sacrificio de bienestar a Yuhei Bajei es del rebaño, sea macho o hembra, ofrecerá uno sin tacha, si prescrita una oveja como ofrenda, la traerá delante de Yuhei Bajei y pondrá la mano sobre la cabeza de su ofrenda. Se inmolará frente a la carpa de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre contra todos los lados del altar. Presentará entonces como ofrenda encendida a Yuhei Bajei la grasa del sacrificio del bienestar y todo el rabo gordo, el cual quitará a raíz del espinazo la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida a Yuhei Bajei. Y si su ofrenda es una cabra, la traerá delante de Yuhei Bajei y pondrá la mano sobre su cabeza, se inmolará frente a la carpa de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre todos los lados del altar. Presentará entonces como ofrenda de ella, como ofrenda encendida a Yuhei Bajei, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones. El sacerdote convertirá esto en humo sobre el altar como alimento, una ofrenda encendida de olor grato. Toda la grasa es de Yuhei Bajei. Es una ley perpetua a través de las edades. En todos sus establecimientos ustedes no deben comer ni grasa ni sangre. Entonces el Corban Shelamim, que es la ofrenda de paz, procedían, ¿verdad? La persona requiere imposición de mano. El sacerdote le imponía manos. La comunidad no, porque es una ofrenda de paz. No era toda la comunidad, era la persona. Era degollado el animal en cualquier sitio de la Sará. La sangre era arrojada 2 veces en las paredes del altar, en el lado suroeste o el lado noreste, según Levíticos 1:5. Y solo se quemaban las partes designadas, que dice en Baikra 3 del 1 al 17. El resto de la carne era para el sacerdote y oferentes del animal. Muy bien, esos serían los corbán diferentes que hemos conocido, ¿verdad? A esto hay situaciones, ofrendas anexas, ofrendas adicionales. Según el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 29, versículo 38 al 39,
Esto es lo que dice así, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, dos corderos de 1 año cada día, continuamente. Cuando dice continuamente, esto no está en el libro de Shemot, esto ya es agregado por mí. Cuando dice continuamente, se dice tamid. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, está hablando, ¿verdad? Que hay que ofrecer sobre el altar 2 corderos de 1 año cada día. Esto era continuamente, todos los días, sea Shabbat, sea fiesta, siempre tenía que haber, ¿verdad? Un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, ¿verdad? Entonces, según Shemot, hay que ofrecer dos corderos de 1 año cada día, uno a las 9 de la mañana y uno a las 3 de la tarde. El Corban Shelamim, ¿verdad? Que hemos conocido en estos anexos es sobre el altar debía ofrecerse un sacrificio continuo, que era el tamid. Todos los días en la mañana y en la tarde, según Números 28 o según Bamidbar 28, ¿verdad? Según Bamidbar 28, dice Bamidbar 28 del 1 al 8. Yuhei Bahei le habló a Moshe y le dijo, manda al pueblo israelita y diles, sean puntuales en presencia en sus tiempos señalados a las ofrendas de comida que me corresponde como ofrenda encendida de olor para mí, grato para mí. Diles, estas son las ofrendas encendidas que ustedes deben presentar a Yohei Bahei como ofrenda regular, cada día, 2 corderos de 1 año sin tacha. Ofrecerás un cordero en la mañana y el otro cordero le ofrecerás entre las 2 tardes. Y como ofrenda de comida habrá 1/10 de efá de harina selecta mezclada con 1/4 de hin de aceite exprimido. La ofrenda quemada regular instituida en el monte Sinaí, una ofrenda ardiente de olor grato a Yohei Bahei. La libación con ella será de 1/4 de hin con cada cordero que se derramará en el precinto sagrado como ofrenda de olor a Yohei Bahei. El otro cordero lo ofrecerás entre las 2 tardes, preparadas la misma ofrenda de comida y la libación que por la mañana, una ofrenda encendida de olor grato a Yohei Bahei. Entonces, esta ofrenda era todos los días. Imagínense la cantidad de corderos que tenía que haber ahí. Todos los días se hacía la ofrenda a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Hubiera Shabbat, Sukkot, Yom Teruah, Shavuot, Pesach, cualquier fiesta, siempre se hacía el sacrificio de los dos corderos, ¿verdad? Sobre el altar. Y también se hacía el sacrificio, ¿verdad? De los corderos por la fiesta. Si era, por ejemplo, un Shabbat, se hacía el tamid, el sacrificio continuo normalmente,
pero también se hacía el sacrificio del animal por la fiesta del Shabbat o por el Rosh Hodés, ¿verdad? En Shabbat, en Rosh Hodés y en fiestas, además del sacrificio continuo, se ofrecían los sacrificios adicionales. A estos sacrificios adicionales es lo que se llama musaf, ¿verdad? Porque se hacía el sacrificio continuo, los dos animales con una cantidad de harina selecta con aceite y vino, ¿verdad? Y el animal, y se ofrecían sacrificios adicionales. Entonces, el servicio ceremonial de oraciones y bendiciones que acompañaban a los sacrificios cotidianos, ¿verdad? Se conserva hasta hoy en las oraciones diarias del Sidur. Eso lo podemos ver y lo revisan usted en su casa después en Números o Bamidbar 28, del 9 al 29, el 39, y luego lo que dice, ¿verdad? La Mishnah en el apartado de Tamid, ¿verdad? Pero yo voy a leer nada más Bamidbar 28, del 9 al 29. Recordemos, ¿verdad? En el día del Shabbat, 2 corderos de un año sin tacha, junto con 2 décimas de harina selecta mezcladas con aceite como ofrenda de comida y con la libación apropiada, una ofrenda quemada para cada Shabbat, en adición a la ofrenda quemada regular y su libación. Ven, se dan cuenta. Entonces, se hacía, ¿verdad?, la ofrenda del Shabbat, y se hacía también esto adicional a la ofrenda continua, a la ofrenda quemada regular y su libación. Entonces todo esto que estamos viendo, además estas ofrendas anexas eran que regularmente y continuamente se hacían, ¿verdad? Las ofrendas continuas, que era a las 9 de la mañana un cordero, ¿verdad? La cantidad de harina selecta, la flor de harina, le mezclaban el aceite, ¿verdad? El incienso, y eso lo quemaban, ¿verdad? Y luego pues hacían la libación y hacían y quemaban el corderito. Entonces, eso a las 9 y a las 3 de la tarde. Y anexo a eso, tenían que hacer lo mismo con el Shabbat. Lo mismo con las ofrendas de novilunio, que es el Rosh Hodés. Lo mismo con las fiestas. Entonces en Shabbat, Rosh Hodés y fiestas se anexaban esas ofrendas. Muy bien. Gracias por este tiempo.